Hola jóvenes, Dios los bendiga en este día. Es el 5.º día de la Escuela Bíblica de Vacaciones, Destino Excavar. El lema es Descubriendo la verdad sobre Jesús. El lema, y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29:13. Vamos a recordar que estuvimos excavando estos días y encontramos, en el primer día vimos, Jesús vino como Dios lo prometió. Hay tantas profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento que no hay forma que pudiera ser cumplida por otra persona. Solo el Hijo de Dios lo podía hacer. Jesús es el Salvador que Dios prometió. En la clase del día 2 vimos, Jesús demostró el poder de Dios. Jesús sanó a un hombre ciego desde nacimiento. En esta excavación encontramos que Jesús tiene el poder de Dios. Sabemos que Jesús vino y cumplió estas profecías y muchas más. Aún hoy día, Jesús cambia situaciones y vidas. Como también vimos en la clase número 3, Jesús es traicionado y rechazado. Jesús sabía lo que sucedería y que de todos modos siguió el plan de Dios. Jesús sufrió traición y rechazo. Y en la clase número 4 también vimos que Jesús murió y resucitó. Sí, en esta historia bíblica encontramos que Jesús vive. Jesús cumplió el plan de Dios de ser nuestro Salvador. Con estas clases que ya hemos tenido, podemos comprobar la veracidad de las Escrituras. La palabra de Dios es confiable, es verdad, es una guía para nuestra vida. Las Escrituras, la palabra de Dios nos ayudan a hablar a otros acerca de Jesús. Romanos, dice la Escritura en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hoy, en la clase del último día, la Biblia es verdad. Es la verdad que tenemos. En la historia bíblica, Felipe compartió las buenas nuevas. Los pasajes de la historia bíblica de hoy son: en Isaías capítulo 53, de los versículos 7 y 8, que se encuentra en el Antiguo Testamento, nos dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y también vemos en Hechos, capítulo 8, de los versículos 26 al 40, que se encuentra en el Nuevo Testamento, y relato que mediante un ángel del Señor, Dios dispuso que Felipe se cruzara con un importante etíope que escucharía, creería y difundiría el evangelio en otras tierras a adorar. Por la pregunta de Felipe y la respuesta del etíope, el eunuco estaba leyendo un pasaje del Antiguo Testamento que se encontraba en Isaías capítulo 53, los versículos 7 y 8, que requería interpretarse a la luz de lo que Dios había hecho en Jesús de Nazaret. El etíope estaba leyendo, tal vez del griego, pero probablemente fuera la sección de Isaías de los sufrimientos del siervo. La pregunta del eunuco: ¿de quién dice el profeta esto?, le permitió a Felipe que le explicara. El pasaje hablaba de Jesús, el cual sufrió por los pecados de la humanidad. Desde los inicios de la iglesia, el pasaje sobre los sufrimientos del siervo
ha sido considerado un punto de partida para explicar el Evangelio. Felipe continuó explicando otros pasajes importantes del Antiguo Testamento. Después, el etíope pidió y fue bautizado casi de inmediato. El estudio bíblico de hoy nos recuerda que podemos usar la palabra de Dios para hablar a otros de Jesús. Felipe pudo mostrar a Jesús al etíope, comenzando por la pregunta que éste le hizo. Nosotros también podemos seguir la guía del Espíritu Santo, podemos comenzar en cualquier momento con la pregunta de alguien y hablarle a esa persona de Jesús. No nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. La Escritura, la palabra de Dios, nos ayuda a hablar a otros acerca de Jesús. Como hemos visto de los hallazgos arqueológicos, que además de relacionar las profecías del Antiguo Testamento con sus cumplimientos en el Nuevo Testamento, la Escuela Bíblica de Vacaciones nos mostró cada día hallazgos arqueológicos reales que confirman aún más que lo que leemos en la Biblia es real. El hallazgo arqueológico de hoy es el Gran Rollo de Isaías. Son manuscritos del Mar Muerto. ¿No es maravilloso que el hallazgo arqueológico de hoy sea el mismo pasaje de las escrituras que estaba leyendo el etíope? De hecho, el Gran Rollo de Isaías es uno de los 7 libros del Mar Muerto originales que se encontraron. Es el rollo de la Biblia más grande y mejor preservado y data de aproximadamente 125 años antes de Cristo. Sí, como vamos en la escritura, en 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Así es como debemos de buscar a nuestro Dios en todo momento de nuestra vida y de todo corazón. Recuerdan que desde el primer día iniciamos las excavaciones de las escrituras, que hay 3 pasos simples al excavar en escudriñar las escrituras. ¿Recuerdan? Es observar, interpretar y aplicar. Y encontramos en estos días lo que sucede cuando nos exponemos a la palabra de Dios. La procesamos y la aplicamos a nuestras vidas. Bueno, jóvenes, vamos a orar para despedirnos. Dios y Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias porque en estos días hemos excavado y descubierto tesoros que son para vida eterna. Y pedimos para aquellos que han escuchado tu mensaje, para que los prosperes en su vida espiritual. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.